¿Qué tal, amigos? Sean cordialmente bienvenidos a su programa Perspectiva, Derecho de Empresa, el programa que semana a semana la Asociación Nacional de Abogados de Empresa hace posible, buscando siempre temas de alto contenido jurídico y de actualidad. El día de hoy tenemos un gran programa, un programazo, yo lo podría decir, con 3 grandes participantes que nos van a engalanar el día de hoy y que espero de veras disfruten mucho este programa. El día de hoy nuestro programa se intitula La Guardia Nacional. ¿Qué sigue? ¿Qué es este concepto? ¿Cómo fue dándose la transformación de este tema a lo que hoy por hoy tenemos? Y bueno, tenemos tres grandes participantes que nos encalanan el día de hoy. En primer lugar, quiero presentarles a mi derecha inmediata a la senadora Verónica Noemí Camino Farjat. Bienvenida, bienvenida, senadora. Es un placer tenerte por aquí. Verónica, muy joven, muy capaz, yucateca. Ella es egresada de la Universidad Marista de la ciudad de Mérida, cuenta con una amplia experiencia en administración pública, una maestría por la Universidad Anáhuac Mayab y ha tenido diversos cargos muy importantes. Ella ha sido directora de la División de la Carrera de la Universidad Tecnológica del Centro de Izmal en Yucatán, directora general del Centro Estatal de Previsión Social del Delito y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, diputada por el 3er Distrito Local del Congreso de Yucatán y actualmente senadora de la República. Así es. Un gusto, Verónica. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Tengo también el placer de presentarles a ustedes a mi izquierda inmediata al maestro Manelik Castilla Cravioto. Qué gusto, Manelik, tenerte por aquí. Muchas gracias, igualmente. Manelik es excomisionado general de la Policía Federal, un gran especialista en ciencias penales con una amplia trayectoria, con especialización en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y él es un gran especialista, yo diría, lo mejor que tenemos en el país en materia de seguridad, Manelik. Muchas gracias. De veras un placer tenerte aquí en la nada de tu casa. Muchísimas gracias. Bueno, sin demeritar, desde luego, a nuestro gran coordinador, una experiencia grande como un gran penalista, muy estudioso, al licenciado Carlos Mora Villalpando. Muchas gracias, Carlos, bienvenido. Gracias, José. Te agradezco. Carlos es nuestro coordinador del Comité de Derecho Penal de la NADE. Es un abogado penalista con 20 y tantos años de experiencia y con una trayectoria también en el mundo penal. Él es un abogado certificado en materia penal. Y bueno, pues un gusto también tenerte aquí, Carlos. Gracias, José. Te agradezco. Bueno, pues sin más preámbulos, me parece que sería muy interesante empezar a llegar a explicar un poquito qué es la Guardia Nacional, cómo se da esta mutuación, este cambio, esta trayectoria, esta transformación en verdaderamente decir, queremos tener al ejército, sí, no, regular. ¿Qué es la Guardia Nacional? Empecemos. La Guardia Nacional nace por una necesidad que está llevando a cabo el tema de nuestra inseguridad. Un tema en que ha afectado a toda nuestra nación, ha afectado a muchos lados dentro de todo lo que nos movemos los mexicanos. Es decir, toda nuestra nación se ve complicada por el principal tema, inseguridad. Temas de corrupción, temas de falta de crecimiento en algunas zonas que por las cuestiones de delincuencia organizada han afectado que no se pueda crecer como otras zonas económicamente hablando. El tema como el caso de empresarios, ¿qué sucede con ellos? No pueden hacer inversiones, se ven atacados desde, como hoy en día, las carreteras, los asaltos que vemos constantemente, los secuestros, los robos en toda la naturaleza. Esa necesidad ha creado que se provoque que se haya llevado a cabo y que se haya subido a la tribuna la necesidad de la creación de la Guardia Nacional. ¿Con qué motivos más? Yo podría decir que aparte de esa manera de haberla creado, como sucedió en estos días, es para que pueda fungir
y ayudar a zonas donde las propias policías estatales y municipales no han podido hacer su trabajo. La Policía Federal, que viene aquí, te puedo decir que el maestro Manuel nos los va a platicar, prácticamente han hecho una labor muy importante, pero también cabe entender que la posición de la Guardia Nacional es para que tenga un mayor apoyo a toda la seguridad en temas de prevención, en temas propiamente de fortalecimiento de instituciones. No es la panacea, pero sí va a ser una base que pueda consolidar a una medida de acabar tanta inseguridad que está sucediendo en el país. Y por el otro lado, al apoyo del sistema penal acusatorio en la labor que le va a corresponder a la Guardia Nacional en conjunto con las demás policías. Es decir, los tres niveles van a tener que trabajar de una forma conjunta, preparándolos adecuadamente para que la Guardia Nacional tenga su labor para lo que fue creada. Apoyar más al sentido de terminar de una forma pronta, darle paz y seguridad a nuestra nación que tanto le hace falta, ¿no? Entonces, una consecuencia que se da de una manera natural a la inseguridad, al factor que nos está afectando, nos está lastimando. Verónica, ahora, era necesario, fue necesario, se dio la necesidad de tener para abatir o tratar de abatir la inseguridad que era la Guardia Nacional. ¿Cómo hacer esta Guardia Nacional efectiva? ¿Cómo hacer esta Guardia Nacional que sea accesible para la gente? ¿De dónde nace? Pero sobre todo, ¿cómo hacerla efectiva? Bueno, me parece que lo que está ya plasmada en la adenda, porque fue una adenda, y déjenme decirles que la unanimidad con la que sale del Senado de la República nos impresionó a todos. Nos gustó al momento que dijeron ya tenemos consenso, y estoy hablando que fue antes de la rueda de prensa que dieron por la mañana los coordinadores parlamentarios. Al momento de conocer nosotros la última minuta, pues bueno, vimos reflejados, conversamos varios compañeros senadores y vimos reflejado que estaban ahí todas las dudas, todas las inquietudes que fueron manifestados estos 5 días que Carlos nos acompañó y que por supuesto Manlil fue uno de los exponentes del ejercicio de Parlamento abierto. Sí hubieron comentarios, ¿no? De cierta forma que sentíamos los senadores un poco agresivos para nosotros, como diciendo, ¿cómo vas a aprobar una Guardia Nacional así? No va a funcionar. Y el hecho de lograr escuchar a la sociedad civil organizada, pero también al ciudadano, a la autoridad municipal, a la autoridad estatal, porque estuvieron presentes en una mesa de gobernadores muy, muy importantes. Entonces, esa mezcla está plasmada en el dictamen y es lo que nos va a permitir que sea efectiva. Recordemos, aspectos más o menos. Vamos a tener 5 años de temporalidad. Eso nos permite, bueno, que pueda convivir el tema del fuero civil con el militar. ¿Por qué? Porque tanto la Policía Naval como la militar pueden ingresar y posteriormente, al término de 5 años, se retiran. Entonces, conservan de cierta forma el estatus, la jerarquía y también, pues, digamos, las prestaciones que ellos tienen, que es una garantía que les tenemos que dar. De la misma forma va a funcionar con la Policía Federal. Los que quieran entrar pueden entrar y posteriormente salir. El chiste es que esa experiencia que ahí se va a juntar con la Guardia Nacional de estas 3 fuerzas, más los que puedan entrar, que ya va a estar especificado en la ley orgánica cómo van a ser, y vuelve al dictamen el tema de que todos los mexicanos se tienen que alistar al ejército. Eso se había quitado y decimos, bueno, ¿por qué? O sea, no un soldado en cada hijo te dio, que al final esperemos que siempre esos soldados pues, nos sirvan para ayudarnos, que siempre los utilicemos para los planes de N3 y para eso y no para alguna guerra. También ayudó mucho a que ya no hubiera ese mando concentrado en un grupo, digamos que hubieran fuerzas castrenses dentro de la Guardia Nacional. El hecho de haberlos dejado hacia afuera y tenerlos como una comisión interinstitucional y una coordinación, pues eso brinda mayor seguridad a todos en esta situación. O sea, vas a tener línea, vas a tener cooperación de ellos, pero afuera de la misma. Entonces, me parece que en ese sentido, y por último, perdón, antes del tema siguiente, es que va a ser a petición de parte. Los gobernadores ahí fueron muy claros y sí hubieron muchas situaciones donde decían, oye, pero ¿cómo vas a entrar a mi estado? ¿Me vas a preguntar? ¿Vas a llegar? El primer dictamen
era yo lo mando a donde yo quiero. Claro. Y no necesariamente tiene que ser así. Todos estamos en la voluntad, ¿no? de que esto pueda ser, como el caso de Yucatán, que bueno, más adelantito podremos hablar de ello, ¿no? Entonces, el hecho de que eso también se vea reflejado, me parece que ya ayuda a que esto cierre, y el broche de oro para mí fue que está plasmado en el 7º transitorio, que se necesita fortalecer a nuestras policías estatales y a las municipales. Ahí está la proximidad social, que por supuesto va a ser respaldada por esta Guardia Nacional y por todas las fuerzas que han estado en la calle. Entonces, la eficiencia va a ser, ahora sí, con una buena regulación y por supuesto con voluntad. No, ni hablar, pues yo creo que lo que se dio recientemente, es decir, el cambio que da de la Cámara de Origen, que fue la Cámara de Diputados, a llegar a la Cámara Revisora, con una unanimidad, como se hizo en el Senado, Manelik, y tú que estuviste tan involucrado, ¿estás contento con el proyecto? ¿Estás contento cómo se dieron las cosas? Bueno, me tiene sorprendido y contento el saber que México es capaz de construir acuerdos como el que refiere la senadora. En temas como seguridad se necesitan esos acuerdos. Y lo decía en algún momento en la comparecencia en el Senado. Hoy el término acuerdo, dice Amos Oz, que está bajo sospecha, porque hemos perdido la capacidad de hablar de lo bueno y de lo malo. Cuando se habla de acuerdo, pareciera que algo sucedió a espaldas de los demás. Y me parece que lo que se logró en el Senado echa por la borda cualquier halo de sospecha, porque se recogieron voces, opiniones, y creo que con una madurez importante los senadores y las senadoras dieron un paso para que lo que viene se construya bajo una base sólida, firme y dotada de confianza, que es una palabra que tiene que ir asociada a cualquier esfuerzo de seguridad. Entonces, yo nunca en mi vida he tenido una mala impresión de las Fuerzas Armadas, todo lo contrario. Y parecía en algún momento que el debate querían llevarlo a un escenario de encono, de que si las Fuerzas Armadas son o no capaces. Nuestras Fuerzas Armadas son capaces de hacer casi cualquier cosa, pero la seguridad pública tiene una genealogía civil, y eso preocupaba, porque una apuesta tan alta como la que está haciendo el gobierno de la República, que cada gobierno ha hecho lo que ha considerado para resolver el tema de la seguridad, hay que decirlo. Esta estrategia era, de entrada, es ambiciosa por el número de personas que involucra. Hablar de 50,000 elementos es hablar de muchísimos, un proceso complejo de reclutamiento, de selección y de formación. Pero, regresando a la pregunta inicial, ¿me tiene satisfecho? Sí. El darme cuenta que México necesitaba tribunas, no circos romanos, y se logró ese primer paso. Entonces, yo quiero dejarlo ahí, claro que lo vemos con muy buenos ojos, y quiero felicitar al Senado de la República y a todas las voces que participaron de este ejercicio. No, ni hablar. La verdad es que yo creo que son de los proyectos más ambiciosos que finalmente se están pudiendo dar. Creo que me corregía Verónica, nuestra señora senadora, para decir, yo dije 171 son 127 votos, pero finalmente por unanimidad creo que es algo muy importante, porque mucho de lo que se ha criticado, se ha dicho, es que no se pueden poner o no nos podemos poner de acuerdo, nunca. Realmente aquí es un buen ejercicio en donde todas las voces fueron escuchadas, desde luego perfectible, pero realmente se dio un ejercicio que vale mucho la pena. Y me gustaría ahorita retomar contigo, Carlos, un poquito la cuestión jurídica, cuáles son las repercusiones jurídicas en el caso de que participen varias corporaciones y demás. Pero bueno, tenemos que el primer bloque se terminó, tenemos que ir a una pausa. No le cambie, está usted en Perspectiva, Derecho de Empresa. Continuamos, estamos en su programa Perspectiva, Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados. Estamos hablando de un tema sumamente sensible, lo que es la Guardia Nacional, cómo ha sido su transformación a lo largo de estos últimos meses y qué es lo que viene. Me gustaría darle el toque jurídico
Carlos, en el sentido de que podemos explicarle al auditorio cuáles son las repercusiones jurídicas en el caso que participen estas corporaciones en la Guardia Nacional. Perfecto. Las modificaciones que hubo en la Constitución desde el Senado con la finalidad de la creación de la Guardia Nacional permite que obviamente la Guardia Nacional y las demás corporaciones en su trabajo en conjunto se respete lo que viene siendo tanto el nivel federal en el tipo de delitos que se puedan llevar a cabo, pero con el respeto absoluto de los delitos del fuero común. Es decir, si en algún momento se cometen delitos por alguna persona o un grupo de personas y caben ambas competencias, por supuesto que la Guardia Nacional tendrá que hacer su trabajo para lo que fue creada, respetando siempre las normatividades jurídicas estatales y de cada lugar hasta lo que hemos platicado de los usos y costumbres. ¿Con qué propósito? De que no se cometan arbitrariedades, que no sea una forma de que la Guardia Nacional se realice actos más allá de los que les corresponde. La Constitución en estas reformas es muy clara, le limita, le permite sus actividades en lo que corresponde a, obviamente, de prevención, de acción, pero sobre todo la capacitación que va a ser indispensable ahora en este cuerpo. ¿Cómo es lo que va a suceder? Que que estén preparados para temas fundamentales, que es las garantías individuales, temas de investigación, de apoyo totalmente al sistema penal acusatorio. Es decir, en una investigación, en la creación de una carpeta de investigación, van a tener que formar bien su trabajo como primer respondiente para que pueda llevarse a cabo la investigación que le corresponde a la Guardia Nacional en conjunto con el Ministerio Público de la Federación, con el firme punto de que si las personas que estuvieran involucradas en distintos actos ilícitos prácticamente tengan no lo que hemos vivido, lo que ha sido la queja de la sociedad, la puerta giratoria, ¿sí? Esta preparación que debe de tener la Guardia Nacional tendrá que ser muy bien atacada en el sentido de que sean personas como lo acaban de nombrar ahora en la Cámara de Senadores, que sea un cuerpo no solamente de élite, sino que sea un cuerpo definitivamente que cumpla con las expectativas que estamos todos esperando, en el sentido de que jurídicamente estén preparados no con solamente un punto de la milicia que se ha hablado en distintas mesas, sino que se hable definitivamente que el punto esencial de que la comunidad, la sociedad, sea respetada absolutamente en todo ello, viendo que un cuerpo de la Guardia Nacional esté trabajando cual debe de ser en conjunto con los demás órdenes del gobierno. Esto va a apoyar definitivamente en que las labores de investigación, labores en conjuntas de manera tecnológica, no sea tanto por pensar que estén armados o estén, como en otros sexenios, temas de ataques utilizando tantos aparatos de fuerza, sino simplemente un trabajo eficaz, un trabajo netamente de investigación, que es lo que requerimos hoy en día. Tenemos lo necesario para poder hacer este tipo de actividades. Desde luego, Carlos. Yo creo que, Verónica, me parece que algo que sí es fundamental dentro de lo que se ha dicho es precisamente tener esas acciones y esas políticas, tanto de capacitación como de prevención, como de concientización, para que, desde luego, las personas que tienen la responsabilidad a su mando puedan tener la sensibilidad, yo diría, para poder evitar excederse. No, como bien lo dices tú, Carlos, no se trata de ser gentes que estén preparados y que sean capaces para efectos de milicia, sino tienen que tener una preparación psicológica para poder atender las necesidades. Bueno, ahí recae principalmente, y esto recuerdo fue parte de la exposición tuya, Marely, que en el ejercicio de Parlamento Abierto, decía la forma en la que les voy a permitir entrar, o sea, cuál va a ser el proceso que van a seguir para entrar. Pero bueno, eso se lo voy a dejar a él y digo, vamos a tomar un poquito el tema de la estrategia. Yo quiero hablar un poquito más de la cancha ciudadana.
¿no? O sea, esto tiene que ser, este trabajo de la Guardia Nacional, si bien para complementar lo que dijo, lo que dijo Carlos, tiene una situación que hay que redondear. Primero, para que nosotros podamos generar economía en este país, tenemos que tener seguridad. Ahí nos queda claro y tenemos un ejemplo muy claro, y hablo del estado de Yucatán. Nuestra tarea principal ha sido conservar el tema de la seguridad para que a partir de ello podamos tener mayores inversiones. Y es ahí donde ha habido una explosión interesante. Y al mismo tiempo, los propios empresarios de Yucatán son los que nos han permitido o nos han dado mayor vista de lo que ha sucedido en otros estados de la República a partir de que han caído pues, en situaciones ya de inseguridad. Entonces, para nosotros, como yucatecos, pues, ha sido muy bueno, ¿verdad? Porque pues, recibimos mayores situaciones, pero el involucramiento de estos mismos empresarios dentro de la estrategia de seguridad en Yucatán ha sido vital. Es decir, están trabajando en programas como por ejemplo está ADN, que es un proyecto que se realiza al sur de la ciudad de Mérida, donde hay aportación empresarial y un poco de aportación gubernamental. Y también existieron estrategias donde tuvimos una mesa interinstitucional donde empresarios también nos decían, bueno, tenemos problemas dentro de las empresas con su personal, o sea, las situaciones que vivían en el día a día. Entonces eso nos permitía ubicar lugares o zonas de riesgo en donde teníamos que entrar a trabajar directamente con la población, haciéndole entender que ellos son la gran base de un Estado. Si logramos que ellos puedan ser mediadores comunitarios, que tengan la capacidad de identificar cuándo se está generando una situación rara, que igual pusiste un excelente ejemplo, no dejar de ser de cierta forma localistas, aunque se pueda ver malo hacia el exterior, pero para Yucatán es un gran escudo. Claro. ¿Sí? Entonces, la ciudadanía tiene que tener en cuenta en todo el país cuál es la parte que le corresponde. Y también lo que pueda hacer el Estado y la Federación. Ahora hay un programa muy importante que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que se está trabajando también, entiendo, con los empresarios. El único tema ahí es que aún no tenemos ciertas reglas de operación o no tenemos los indicadores que nos van a permitir a qué jóvenes les vamos a llegar, qué es lo que se espera a futuro. ¿Por qué? Porque el chiste de este programa es sacarlos de las calles y entonces ver que estudien, porque también tendrán una beca, y posteriormente enlazarlos a las empresas. En la medida que la política pública de prevención social, porque la prevención del delito es un poco más policial, para mí es la patrulla, es la presencia policial, o sea, es más disuasiva desde ese punto de vista. La prevención social es la que podemos trabajar con políticas públicas y con ciudadanos que estén preparados para resistir ante cualquier intervención del crimen organizado. Entonces, eso es lo que empresarios y ciudadanos tenemos que sumarnos para dejarle también la cancha pues, a nuestras próximas Fuerzas Armadas. Pero pues ahí tú. ¿Y qué, Manelik? Manelik. Suscribo. Lo que sigue. No. A ver, no hay cosa más cierta que lo que dice la senadora. Ningún esfuerzo en materia de seguridad es exitoso si no involucra a la sociedad, si no se atacan otros frentes, y es algo que sí entiendo en la lógica del gobierno actual. Tienen muy claro que quieren lo social, el programa de empleo para los jóvenes, que ojalá, dicho sea de paso, se tome verdaderamente como una posibilidad de construir una base y no como una política asistencialista, que sería muy lamentable. Pero para que la sociedad se involucre en temas de seguridad, tiene que haber confianza. Y para que haya confianza, tiene que haber una buena percepción de aquellos que van a hacer las tareas ya operativas en materia de seguridad. Y creo que una gran posibilidad que tiene la Guardia es emplear las capacidades existentes que han resultado ser exitosas. La División de Gendarmería de Policía Federal, por citar un ejemplo, se especializó en proteger ciclos productivos que se encontraban en riesgo por causas del crimen organizado. Esa fue una de sus primeras y grandes metas, el hacer posible la actividad productiva. Sin importar, porque parece que hoy eso es nuevo, quién está al frente de qué grupo criminal. Es recuperación de rutas, de procesos y de territorios. Y sería muy deseable que esta Guardia parta de lo que ya existe y lo mejore. Una de esas cosas que están funcionando es la proximidad, la inteligencia social y la formación, que es un tema sumamente importante en los nuevos elementos de esta Guardia Nacional. Tiene que ser una formación gerencial.
vale más un policía con capacidades gerenciales y de liderazgo que 1000 bien armados. Que tiene que haber lugares y condiciones para que la fuerza se pueda desplegar en condiciones muy favorables, pues sí, claro que sí. Pero nada sustituye la necesidad de tener policías confiables, capaces de resolver problemas y muy importante, capaces de generar confianza. Entonces, lo que dijo la senadora, lo que dijo Carlos, estoy completa y absolutamente de acuerdo. Tenemos que hacer que la sociedad se involucre y terminaría esta participación diciendo que los estados hagan su tarea. Y esta capacitación de la que estamos hablando, digo, tiene varias vertientes, pero tiene la vertiente, también tiene la vertiente jurídica. Tienes que estar capacitado en los juicios orales. Así es. Tienes que tener tú la suficiente capacidad. ¿No es así, Carlos? Así es. ¿Qué tenemos que entender? Que la forma en que va a estar conformada la Guardia Nacional, hemos visto que va a ser tanto de un extracto militar como de un extracto civil. Obviamente, quien la va a dirigir va a ser una persona del ámbito civil. Pero ¿cómo va a estar funcionando en el caso de que alguno de ellos se vea involucrado en un conflicto? Se va a respetar al que esté en el rango militar con leyes militares como al que le corresponde al civil en leyes civiles. Eso es una gran esencia, un gran trabajo parlamentario que ayudó prácticamente que se destrabaran este tipo de puntos que estaban sometidos sobre su estudio, sobre su análisis. Además, el punto que creo que es ahora en el trabajo ya de la Guardia Nacional, en sus actividades, es cuando prácticamente no tengamos el problema que está sucediendo. Una imagen de que el sistema penal acusatorio no funciona o que no ha sido lo que se esperaba. No lo podemos juzgar tan rápido porque tenemos poco tiempo con él. Se ha hablado de que tenga cuando menos 10 años de trabajo para ya poder establecer sus propios resultados. Es todavía muy temprano de estar haciendo comentarios, no que no se los merezca, porque sí nos hemos enfrentado los litigantes, todos los operadores en el sistema penal acusatorio, las condiciones que son las normales en un ámbito de este nuevo sistema. Pero voy más allá. La Guardia Nacional, su trabajo, su necesidad, como lo hemos platicado aquí, es una manera de cubrir la necesidad en donde los cuerpos policíacos han visto disminuidos, atacados por distintos grupos delincuenciales y lastimosamente también, como bien lo comentó el maestro Manelik, controlados por la propia delincuencia organizada. Es decir, apoyar a todos ellos para que su forma y su concentración y en el momento de la actividad que lleven en un proceso estén totalmente capacitados. Esta parte de la función de la Guardia Nacional conozcan plenamente todo lo que es su labor como primer respondiente. Esta labor es que desde el momento en que tienen un trabajo de investigación, de proximidad, todo lo que está alrededor de todas las mesas que se llevaron a cabo, prácticamente se cumplan. Pero su cumplimiento tiene que ser en una forma clara, específica. Ahí, por favor. Si me permites agregar, bueno, paralelamente a esto, recordemos que tenemos un tema de la prisión preventiva oficiosa, los delitos que se agregan a esta situación, que bueno, han sido por nuestros expertos, nuestros juristas, yo también soy abogada y por un momento sí también dudé, de decir, oye, a ver, estás vulnerando el tema del nuevo sistema de justicia. Claro. Digo, sí, pero yo no encuentro y no veo en los demás estados un aparato de justicia que esté o que haya cumplido en tiempo y forma. Me parece que fueron, creo que 4 estados nada más, entre ellos Yucatán, y ojo, nos falta capacidad de investigación. Y otra cosa importante, las garantías que tiene que tener cada sujeto que es parte del proceso de la procuración de justicia es básica. ¿A qué nos estamos enfrentando últimamente? La Policía Federal ha quedado claro, la exposición que diste tú en la mesa Parlamento Abierto fue muy clara, el demeritarlas una y otra vez, al igual que al Ejército y a la Marina con el tema de las violaciones a derechos humanos. Sí es cierto, existen, sí, por supuesto,
pero no es una cuestión de todos los días, no es reiterada y su trabajo también ayuda a disminuir delitos en otras. O sea, hay que poner el tema en la balanza, ¿no? Entonces, si nos vamos a la parte de los jueces, el juez hoy en día puede tomar un criterio. O sea, es capaz y está habilitado por ley para tomar un criterio. Ahora, cuando una de las dos partes se entera que el criterio no va a su favor, ¿qué es lo primero que hace? Corro a la prensa y busco cómo sacarle ahí un panfletazo, cómo sacarle una nota, de tal forma que cierta la presión y entonces el criterio ya no se ha aplicado. Y volvemos a la aplicación literal de la ley, que es lo que no puede permitirse, es lo que no queremos que suceda. Entonces, el hecho de poner la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, a los empresarios les interesó mucho cuando fue el Consejo Coordinador Empresarial el tema del robo al transporte, o sea, todo lo que ellos transportan por carreteras. Y a la ciudadanía le interesa el robo a casa habitación. Y al grupo de mujeres, porque bueno, también tenemos que hablar por ellas, el tema del feminicidio. Entonces, en Yucatán, por ejemplo, tenemos un buen protocolo para el tema del feminicidio, ya tenemos sentenciados, tenemos sujetos en proceso, pero también entendemos que en otras partes de la República no existe ese protocolo. Entonces, al final, la legislación es para todos. Y estamos hablando de que la temporalidad de la Guardia de las Fuerzas Armadas en la Guardia son 5 años, y también la parte de las prisiones preventivas oficiosas tienen una temporalidad, me parece, si no era de 2, de 5. Prometo luego puntualizar. Entonces, ahí tenemos algo transicional que va en ambos lados. Y es ahí donde, por eso digo, reconozco que hay un interés en la capacidad de investigación, que ahí, bueno, la Policía Federal tuvo también cambio cuando se volvió también policía investigadora. Y también tuvieron ustedes una transición como esa, recuerdo, y se volvieron coadyuvantes de la Procuraduría en aquel entonces. En Yucatán pasamos también a ese modelo y aún así, aún teniendo la fuerza de muchos policías, no llegamos a esa capacidad. Por ahí yo creo que va a ser importante cuánta profesionalización como la que tú hiciste en su momento se tenga que dar para que esto pueda funcionar mejor y las garantías. Así, como bien lo comentaba la senadora Verónica, en esta reforma del artículo 19 constitucional, pues hizo una ampliación de delitos de prisión oficiosa, lo cual ha sido muy criticado, porque prácticamente si la Guardia Nacional fue creada para ayudar y apoyar a temas de seguridad, de prevención, de proximidad, de respeto y generar una mayor confianza entre el ciudadano y el propio policía, que sabemos que lamentablemente está muy destrozada la imagen del policía, se buscaba eso, ¿no? Es decir, uno de los principios de la creación de la Guardia Nacional. Pero, ¿qué nos está pasando en el sistema penal acusatorio? Que en el momento de que el policía, en los procesos del Fuero Común o Federal, lo llevas al juicio, no tiene la suficiente preparación, como bien lo comentaba la senadora. Hay partes fundamentales donde te puedo decir que está más preparado, y me consta en un ámbito federal. En el Fuero Común todavía no, hay todavía un cierto rechazo en seguir trabajando, como bien lo comentaba, se comentó aquí, algunos jueces que siguen atacando a este nuevo sistema penal, al momento de no dejar el sistema inquisitorio del cual vivieron muchos años. Este es otro fenómeno que adicionalmente hacia esta reforma del artículo 19 constitucional, ¿a dónde nos lleva? Si bien es cierto que fue creada la Guardia Nacional y estos nuevos delitos que son de prisión preventiva oficiosa, no deja un complemento adecuado, en mi punto de vista, para la sociedad. ¿Por qué razón? Porque vamos en contra de la presunción de inocencia. Un derecho fundamental de lo cual fue creado. Hoy en día somos más garantistas. Pero exactamente. La transitoriedad, sí. O sea, que sea transitorio. Sin embargo, considero que fue demasiado duro esta posición, porque va a funcionar efectivamente para atacar lo que se pretende. Grupos de narcotráfico, delincuencia organizada, todo lo que está afectando duramente a nuestra nación. Y obviamente se habló de una transición.
pero también van a suceder puntos donde gente inocente se va a ver involucrada. No lo podemos negar, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que empezar a cuidar con nuestra nueva Guardia Nacional. Que no paguen personas inocentes condiciones en las que se pueda establecer o formarle un delito a alguien, a cualquier ciudadano común, a cualquiera de nosotros, por el simple hecho de que pues esa construcción de un delito de prisión oficiosa, pues te vas a quedar recluido en tanto el juicio se arranque, lleve a cabo todas fases. Pero yo creo que entonces, por una causa, mira, Carlos, yo creo que está bien que por lo menos se estén ventilando estas cosas. Está bien que se estén discutiendo las cosas. Está bien que de repente pues, se vean si las cosas funcionan o no. Efectivamente, el gran debate de la protección de los derechos fundamentales, los derechos humanos, frente a la necesidad imperiosa de dejar atrás la impunidad, frente a la necesidad imperiosa de meter a alguien en la cárcel, frente a la necesidad imperiosa de ver que está el Estado funcionando, que estamos teniendo seguridad y que nos podemos sentir que estamos viviendo en un ambiente seguro. Que eso es un debate que finalmente va a ser motivo de otro programa. Y bueno, esto se fue rapidísimo, Manelik. Ahorita tengo muchas preguntas para ti, del mando mixto, del debate del foro militar con el foro civil, etcétera. Y bueno, tendremos que esperar el siguiente bloque. Voy directo contigo. No le cambie, estamos en Perspectiva, Derecho a Empresa. Continuamos en Perspectiva, Derecho a Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, hablando de este tema de veras tan apasionante como es la Guardia Nacional. Hemos tocado temas muy relevantes ahorita y en mi concepto, la palabra clave de lo que es tener una Guardia Nacional con la capacidad también de poder tomar decisiones que antes no se daba, es una realidad hoy por hoy. La clave, me parece, Manelik, aquí es tener grandes profesionales, así con la palabra, así grandes en cuanto a criterios, grandes en cuanto a conocimientos, grandes en cuanto a manera de hacer las investigaciones con conocimientos jurídicos. Estamos hablando de gentes que en realidad necesitan una gran capacitación. Porque para poder implementar esto que estamos hoy haciendo, requerimos tener gentes de veras con un gran nivel. Así es. Y para tenerlas necesitamos aprovechar lo que ya existe. No podemos construir desde cero las capacidades que requiere un cuerpo como la Guardia Nacional. Se tiene que sumar la experiencia, los perfiles que ha costado muchos años construir. Yo me atrevo a decirte que al menos las dos cabezas que me tocó conocer los últimos años de atención al tema del secuestro y la extorsión y a los de persecución de grandes objetivos tienen en promedio 20 años de formación. Gente que inició su carrera policial a muy temprana edad y que fueron construyendo un perfil que los hace hoy ser los referentes en estos temas. Y me parece que esta temporalidad que da el dictamen, como se aprobó ayer, debería de ser también y servir para que estos perfiles formen cuadros, para que se aproveche su experiencia, a la par de trabajar, vayan formando a gente en estas capacidades. Pero muy importante, que los estados hagan lo propio. Hacía antier, en otro programa de televisión, un análisis muy rápido, y lo comparto y con esto termino. Suponiendo que dan de alta estos 50,000 elementos, el INEGI dice que hay un estado de fuerza de 327,000 policías en los 3 órdenes de gobierno. Si le sumamos estos 50, vamos a tener cerca de 370,000 policías de los 3 órdenes de gobierno. La mitad duerme, no son robots. Exactamente. Y tenemos automáticamente 150,000 en promedio. ¿Por qué? Porque hay gente con incidencias, hay gente que se lastima, hay gente que tiene el mal hábito de tomar vacaciones o de tener imprevistos, y somos 130 millones de mexicanos. Entonces, si nosotros únicamente le apostamos al tema numérico de policías, sin capacidades y sin que los estados hagan cuerpos sólidos
y las acciones que bien decía la senadora de involucrar a todos los sectores, no va a haber estado de fuerza que alcance para resolver problemas. Entonces, no le apostemos todo únicamente a la Guardia Nacional. Hay muchas tareas y dentro de esta, lo más importante es respetar capacidades, usarlas en beneficio del nuevo proyecto, pero no solos. Hay que apoyar al gobierno federal en eso. Desde luego, son los 5 años, y perdón que siga contigo, pero ¿cómo los vamos a capacitar, Manuel? Bueno, es lo que... Es que digo, ahí está la clave, ¿no? A mí me parece que no habría una mejor manera que usar lo que ya tenemos, acompañar al campo, lo que bien decía el abogado acerca del primer respondiente. A ver, tienen que tener conciencia que en el momento en que ellos fungen como primeros respondientes, ya están casados con ese caso. Así. Y ellos van a tener que estar dándole seguimiento. Y ahí también tenemos que pensar que tienes que construir otras capacidades, porque te vas a deshacer de un grupo de policías que van a estar involucrados de lleno en un caso en el que trabajaron el día de hoy, van a estar los siguientes meses participando en ese caso. Y tienes que seguir formando primeros respondientes. Y creo que estos 5 años darían para una formación en campo. Sí veo un espacio de aulas necesario y deseable, pero esta formación se tiene que dar en el día a día, con expertos, con gente que ya sabe hacer las cosas, con procesos certificados para hacer esto más pragmático. Porque cuando ya teníamos respuestas a todo, nos cambiaron las preguntas, ¿no? Hoy esta reforma al 19, sí. Esta lista de delitos con prisión preventiva oficiosa, mal llamados delitos graves por algunas personas, que no existen ya los delitos graves, tienen que conocerlos y tenemos que formar capacidades para evitar esos vicios que tanto le costaron a la imagen de las policías. Nosotros, el maestro Renato Sales y un servidor, nos pronunciábamos por un delito en particular que sí merecía la pena de prisión preventiva oficiosa, y era el uso de algunas armas, ni siquiera de todas. Hablamos concretamente del Barrett calibre 50, que no sirve para cazar conejos, y que sí era de verdad lamentable que se detengan a personas con este tipo de armas en camionetas con reportes de robo al interior de una brecha, sin identificaciones y sin nada. Bueno, decían, el problema de ustedes es que no supieron argumentar todo eso. Y la verdad, creo que en parte es real. En parte es real. Pero habría que tener esas capacidades formadas para ser capaces de explicar el por qué esta serie de circunstancias ameritarían que estos sujetos, con un Barrett montado en una caja de una camioneta, pues tienen que estar guardados, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas solo en el campo. Hablar. Mi querida senadora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, sigue que la Cámara de Diputados haga lo propio y pueda aprobar en los mismos términos del dictamen que mandó ahorita el Senado para allá, y que a partir de ello vamos a tener 60 días, y aquí viene otra parte muy interesante en donde estamos seguros que les invitaremos nuevamente a una mesa de Parlamento abierto, porque tendremos que aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y en donde ya leí casi toda, y me parece hay que hacerle algunos cambios, porque me parece que estaba redactada como que no sabían si la Guardia iba o no, entonces desaparece hasta la mitad al final. Entonces creo que va a sufrir algunos cambios esa estrategia. También estamos a la espera de que nos enseñen cómo va el nuevo modelo policial, que lo mencionó el jefe de oficina que fue en representación de Alfonso Durazo a este mismo ejercicio, y no lo he visto todavía en ningún lado, falta que pues nos los expliquen, nos lo comenten, y también la creación, como dije, de la ley de la Guardia Nacional, ya su ley orgánica, y por supuesto que aprobemos, que se construya también la ley del uso de fuerza, y la de detención, el Registro Nacional de Detenciones, que me parece que a partir de ese registro se da una garantía más de actuación a todos los cuerpos de seguridad que van a estar en la calle. ¿Por qué? Porque automáticamente, al detener a una persona, pues, sí o sí vas a tener que meter el registro, no hay más, te está diciendo que lo tienes que hacer, no hay de otra. Entonces, si una persona desaparece y se comprueba que se lo llevó
algún cuerpo de seguridad, bueno, vamos a tener grandes problemas. Entonces es como de doble vía, ¿no? Es una garantía, pero también asegura y protege al ciudadano. Ahora, en ese tema del registro de detenciones, abordamos hace un ratito el tema de que ya constitucionalmente cualquier ciudadano va a poder detener a otra persona que ya sea en flagrancia, o sea, mientras esté cometido el delito, o posterior a él. Y no está la palabra obligatorio, está la palabra que deberá darlo a el cuerpo de seguridad civil más cercano, y debe hacer el registro de detención correspondiente. Entonces, aquí le estamos dando también al ciudadano la capacidad de hacer una detención. Entonces, habrá que trabajar en las siguientes, en estas leyes reglamentarias, el tema de, ¿tendrá el ciudadano también que aplicar el uso de fuerza? Porque ustedes han visto que hay linchamientos. Entonces, si esa persona que ya tiene moretones, que ya está dañada, se le entrega a un policía, y además de la Guardia Nacional, y yo espero que sea más a los estados y municipios, porque esos son los de la proximidad social, entonces, ¿qué va a hacer el elemento? Le tenemos que dar nuevamente garantías de actuación. Estamos llegando al final del programa. Tenemos muy pocos minutos y quisiera no perder la oportunidad de pedir que nos dieran sus conclusiones. Creo que ha sido un programa muy, muy interesante, muy informativo. Vienen muchas cosas todavía. Sí. No hay que echar las campanas a vuelo. Creo que el ejercicio que es el Senado es muy bueno, nos deja muy optimistas respecto a que se puedan hacer cosas cuando se trabaja en conjunto, pero todavía falta bastante. Carlos, me gustaría empezar contigo, que me dieras tus conclusiones de esta charla del día de hoy. Creo que fue fundamental escuchar que hubo una comunión en toda la Cámara de Senadores respecto a esta nueva ley. Obviamente genera confianza a todos los rubros y obviamente que en la sociedad esa transmisión de la creación de esta ley les permita o nos permitan a todos tener esa esperanza definitiva de una corporación que va a trabajar adecuadamente. Hemos señalado aquí, bajo la voz de la senadora, bajo la voz del maestro, que las críticas o las condiciones en las que podemos tener ciertos conflictos, pero creo que es como todo. Hay que darle su espacio, hay que darle su punto, hay que controlarlo, hay que vigilarlo en todos los ámbitos en los que corresponde, pero siempre con el respeto a lo que tiene que ser su actividad. ¿Por qué razón? Porque quiero hablar que las cámaras empresariales, las cúpulas empresariales han estado al pendiente, sí, muy involucradas, con el propósito de que, como bien lo comentábamos aquí, las carreteras, los secuestros, los robos a casa habitación, todo un sinfín de delitos que no vemos que definitivamente que alguna banda esté detenida, y no por la eficacia de las policías, sino simplemente porque a veces el tema de ajeno que suele suceder, como platicamos, de los usos y costumbres, o la falta de una sensibilidad hacia la sociedad, que no ven todavía un resultado propio, pues hay una forma de hacerse ley por su propia mano, ¿sí? Acuerdo, lo cual hay que acabar. ¿Sí? Es un gran avance. Menelik, tus conclusiones. Bueno, primero volver a celebrar que hay acuerdos y que en medio de ellos esté el tema de seguridad. Que este debate haya sido de interés nacional también nos da la esperanza de que en los estados se pondrán a hacer su tarea. Entonces es una gran lección. O sea, no podemos verlo como una fiesta, sino como un primer paso que genere conciencia. Hay que apoyar a las autoridades que tienen en sus manos el tema de seguridad. Es una tarea sumamente compleja y aquí no caben los enconos, ni las filas, ni las fobias. Hay que apoyar con todo a las personas que van a encargarse de aterrizar este proyecto. E involucrar a la sociedad siempre será garantía para lo bueno que tiene que tener una estrategia en materia de seguridad pública. Sin la sociedad involucrada, sin las víctimas involucradas, sin la academia, sin espacios como que ustedes están haciendo posible, no va a servir nada. Esta es una tarea de todos.
y de verdad celebro que ustedes tengan este espacio abierto, porque la gente que da los empleos, la gente que hace posible que este país avance, necesita también respuestas, necesita este tipo de dinámicas para conocer. Y por lo pronto, pues quisiera dejarlo ahí. Hay que fortalecer capacidades, no abandonar ni dinamitar lo que ya se tiene. Claro. Ese es el único punto en el que seguiré siendo enfático. Muchas gracias. Manelik. Cerramos con la cereza del pastel. Ya está, ahí está el niño, ya salió por unanimidad. A mí me da mucho gusto, de verdad, me da mucho gusto, y sobre todo porque esto va a permitir legitimar también a la Guardia Nacional, que nazca con un grado de legitimidad importante. Cuando se mayoritea, recordemos que lo primero que se hace al primer error es te lo dije, te lo dije, te lo dije, y eso empieza el círculo desestabilizador, ¿no? Entonces, el hecho de que haya salido con esta unanimidad le da certeza. Obviamente también, como bien decía Manelik, hay que apoyar, en este caso al presidente de la República, hay que apoyar al secretario Durazo, a todos los que estén allá involucrados. No es ir y decir, te lo dije, es ir y decir, bueno, cómo lo arreglamos y cómo continuamos, porque no podemos parar. Si en algo descansa la estabilidad de este país, y lo digo bien, es en la relación que podamos tener todos los ciudadanos. Y esa está regida por dos cosas, por la seguridad y también por la economía. Y esas dos van de la mano siempre. Por ahí decían, hay que separar el poder político del poder económico. Disculpen, no. Tienen que vivir de la mano. Lo que se hizo ayer en el Senado de la República fue política. Y a partir de esa política, los empresarios y todos aquellos que generen economía pueden o se sienten hoy un poco más seguros y certeros de lo que puede pasar en el país viendo el ánimo que existe. Entonces, para mí lo más importante es eso, o sea, la estabilidad de nuestra ciudadanía. ¿Por qué? Porque en la medida que demos esa confianza a nivel internacional, es en la medida que México puede tener mayor inversión, mayores empleos, vas a tener dinero en la bolsa y por supuesto puedes darle un mejor bienestar al bien más grande que tiene este país, los niños, que no son el mañana, ya están en el hoy. En lo que a mí corresponde, yo creo que tener índices de impunidad del 97-98% es algo que es poco gratificante. Yo creo que independientemente de que haya muchos esfuerzos y que haya muchas buenas ideas, la única manera es hacer como lo que se está haciendo, con esfuerzos donde estén todos los sectores involucrados, donde se busque que haya herramientas, elementos para que la seguridad vuelva a ser como existió en nuestro país en otros años, como se da en Yucatán, porque hay que decirlo, y que esto que sea tan criticado, esta serie de lista de delitos que ameritan prisión, etcétera, todo este tipo de cosas que son tan controvertidas y que valdrá la pena hacer un programa, pues sea una de las situaciones que buscan debate, pero vámonos un poco a los resultados, siempre respetando los derechos fundamentales, siempre respetando el debido proceso. Pero yo creo que este esfuerzo va bien, yo creo que todavía falta mucho, lo explicó con claridad la senadora, y bueno, pues soy optimista y creo que vale la pena luchar y luchar por algo que se ve que tiene pies. Entonces, bueno. Si me permitirías decir algo más. Por favor. Yo sé que más adelante podríamos tener la oportunidad de estar aquí nuevamente, tanto Manelik, yo, Carlos. Si tienen alguna duda, todos aquellos que nos siguen a través de este programa o gustan hacernos una pregunta, con todo el gusto, pues estamos a la disposición de poder pues enviarlas, ¿no? Contestar a través de ustedes. No, encantados. Nosotros somos facilitadores. Para que esto pueda continuar. Muchas gracias. Es importante. Bueno, pues yo nada más me resta despedir este programa, darles las gracias, por supuesto, a nuestros grandes participantes el día de hoy. Carlos, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Verónica, muchas gracias. Gracias por ser tan amable, tan gentil. Manelik, muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes por su atención. Nos vemos la semana que entra. No le cambie, perspectiva, Derecho a Empresa.